Hola, amantes del misterio y las tradiciones. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los rincones más fascinantes de la cultura mexicana, las leyendas que rodean al Día de Muertos. Esta no es una celebración de tristeza, sino una fiesta llena de color, comida y sobre todo, de historias que han pasado de generación en generación. ¿Están listos para un viaje a través de narraciones que nos conectan con el más allá? Pues prepárense, porque empezamos. El Día de Muertos es una tradición que fusiona las creencias prehispánicas con el catolicismo, creando una visión única sobre la vida y la muerte. Se cree que durante el 1 y 2 de noviembre, las almas de nuestros seres queridos regresan del Mictlán, el inframundo azteca, para visitarnos. Y para guiarlos, ponemos altares llenos de ofrendas, su comida favorita, flores de cempasúchil cuyo color y aroma les marcan el camino, velas, y por supuesto, sus fotografías. Pero, ¿sabían que cada elemento tiene una historia y que existen leyendas que explican el origen de estas costumbres? Una de las más hermosas es la leyenda del cempasúchil. Cuenta la historia de dos jóvenes aztecas, Xóchitl y Huitzilín, que estaban profundamente enamorados. Solían subir a la montaña dedicada a Tonatiuh, el dios del sol, para ofrecerle flores. Ante él, juraron amarse para siempre. Pero la guerra llegó y Huitzilín fue llamado a combatir, donde lamentablemente perdió la vida. Con el corazón roto, Xóchitl le rogó al dios Tonatiuh que la uniera de nuevo con su amado. El dios, conmovido por su dolor, la convirtió en una hermosa flor de color amarillo intenso, tan brillante como los rayos del sol. Pero la flor permaneció cerrada. Un día, un colibrí, que se creía era la reencarnación de Huitzilín, se posó sobre ella. Al sentir su presencia, la flor se abrió, desprendiendo un aroma intenso y revelando 20 pétalos. Así nació la flor de cempasúchil, la flor de 20 pétalos, que simboliza el amor eterno que guía a las almas de regreso a casa. Por eso, sus pétalos forman un sendero desde la tumba hasta el altar. Hasta la fecha, en pueblos de todo México se hacen caminos con pétalos de cempasúchil para que los difuntos no se pierdan al regresar. En muchos hogares se dice que si una brisa inesperada entra por la ventana durante esos días, es el espíritu del ser querido siguiendo ese sendero de oro y aroma. Ahora, hablemos de los guardianes de este viaje. ¿Conocen al Xoloitzcuintle? Este perro sin pelo, originario de México, no es solo una mascota. Según la mitología mexica, el Xoloitzcuintle es un guía espiritual. Se creía que cuando una persona moría, su alma debía cruzar un río profundo y peligroso llamado Chiconahuapan para llegar al Mictlán. Y solo podían hacerlo con la ayuda de un Xoloitzcuintle. Si en vida habías tratado bien a los perros, un solo te ayudaría a cruzar el río sobre su lomo. Pero si los habías maltratado, te negarían la ayuda, y tu alma quedaría vagando por la orilla para siempre. Por eso, en muchas ofrendas se encontrarán figuritas de estos perritos, para recordarles a nuestros difuntos que tienen un guía leal esperándolos. En algunos pueblos todavía se acostumbra dejar comida para los perros en el altar, como una manera de honrar a esos guardianes que acompañan a los humanos incluso después de la muerte. Y claro, no todas las historias son tan tiernas. El Día de Muertos también tiene su lado oscuro y misterioso. Y aquí es donde entra la leyenda más famosa de México, La Llorona. Aunque su historia se cuenta todo el año, durante estas fechas su lamento parece escucharse con más fuerza. La leyenda tiene muchas versiones, pero la más conocida habla de una mujer indígena que tuvo hijos con un caballero español. Cuando él la abandonó para casarse con una dama de la alta sociedad, ella, en un acto de desesperación, ahogó a sus propios hijos en un río. Arrepentida al instante, se quitó la vida. Desde entonces, se dice que su espíritu vaga por las noches, especialmente cerca de ríos y lagos, vestida de blanco y llorando desconsoladamente mientras busca a sus hijos. Su grito, ¡ay, mis hijos!, es un lamento que hiela la sangre y sirve como advertencia. Se cuenta que escucharla de cerca significa que está lejos, pero si su lamento suena lejano, es porque está justo a tu lado. En Día de Muertos, su presencia nos recuerda el dolor de la pérdida y las consecuencias eternas de nuestros actos. Muchas familias narran que durante la madrugada del 2 de noviembre, los perros ladran sin parar hacia la nada, o que el viento se lleva un susurro de mujer llorando. Para algunos es solo sugestión, pero otros aseguran haber visto a la dama de blanco caminar entre tumbas. Y hablando de consecuencias, tenemos la historia del hombre que no puso ofrenda. Se cuenta en muchos pueblos que había un campesino muy trabajador pero muy escéptico. Él no creía en la tradición de poner un altar para sus difuntos. Le parecía una pérdida de tiempo y dinero. Mientras todos en su pueblo preparaban sus ofrendas con esmero, él se fue a trabajar al campo como cualquier otro día. De repente, mientras trabajaba,
escuchó un murmullo y vio a lo lejos una larga procesión de almas que se dirigían al pueblo. Todas iban cargadas con los alimentos y las flores que sus familiares les habían ofrendado. Al final de la fila, vio a sus propios padres, tristes y con las manos vacías. Se acercó a ellos y le preguntaron con tristeza por qué no había nada para ellos, si acaso ya los había olvidado. Arrepentido y con el corazón roto, el hombre corrió a su casa para prepararles un altar improvisado. Puso todo lo que pudo encontrar, pero cuando salió a buscarlos, ya era demasiado tarde. Las almas ya se habían ido. Lleno de pena, el hombre enfermó gravemente y murió a los pocos días. Al año siguiente, fue él quien caminó en la procesión de las almas, esperando recibir la ofrenda que en vida negó. Esta leyenda nos enseña la importancia del recuerdo y el respeto por nuestras tradiciones y nuestros ancestros. Muchos abuelos en comunidades rurales cuentan esta historia a los niños para que nunca olviden poner aunque sea una vela o un pan en honor a quienes ya no están. Porque según la creencia, no poner altar equivale a borrar la memoria de los muertos, y eso, para el alma, es un dolor más grande que la muerte misma. El Día de Muertos es un tapiz tejido con hilos de amor, recuerdo, misterio y advertencia. Cada leyenda, cada símbolo, nos conecta con una sabiduría ancestral que nos enseña a ver la muerte no como un final, sino como parte del ciclo de la vida. Es una oportunidad para honrar a quienes vinieron antes que nosotros, para sentir su presencia y para celebrar la vida que compartimos con ellos, aunque sea por una noche. Pero la riqueza de este día no se limita a las historias más conocidas. En cada región de México existen leyendas particulares que se cuentan alrededor de altares y cementerios iluminados con velas. En Michoacán, por ejemplo, se habla de las almas que viajan sobre mariposas monarca, pues estas llegan al país justo en las fechas de Día de Muertos. Muchos creen que esas mariposas son los espíritus de los difuntos que vuelven desde tierras lejanas. Estas son solo algunas de las muchísimas leyendas que enriquecen esta celebración. Cada familia, cada pueblo, tiene sus propias historias que contar, sus propios fantasmas y sus propios milagros. La próxima vez que veas un altar de muertos, fíjate bien en cada detalle, porque cada uno tiene un significado profundo y, muy probablemente, una leyenda fascinante detrás. En cada pueblo de México se cuentan historias que parecen salidas de un sueño entre la vida y la muerte, como la de una mujer que asegura que cada 1 de noviembre escucha pasos en su patio y huele a copal aunque no haya nadie. Ella dice que es su madre fallecida que regresa a vigilar que el altar esté bien puesto, y cuenta con orgullo que nunca falta la taza de café negro bien cargado porque así le gustaba. Otros vecinos han dicho que también sienten esa presencia y hasta aseguran que un colibrí siempre aparece justo en la ventana cuando el aroma del incienso se hace más fuerte. En Michoacán se cuentan anécdotas de los pescadores de Janitzio que ven luces flotando en el lago en la madrugada del Día de Muertos, como si las velas de los panteones se reflejaran en el agua aunque estén demasiado lejos. Ellos dicen que esas luces son las ánimas cruzando, y muchos aseguran que si uno se queda callado puede escuchar cantos en purépecha que parecen venir del viento. Turistas que han viajado hasta ahí han compartido que la experiencia es tan intensa que se sienten parte de la tradición aunque no sean de la región. Un dato curioso es que varios cronistas novohispanos relataron que en la época colonial los españoles se sorprendían de ver tanta fiesta alrededor de la muerte, pues en Europa dominaba el miedo al más allá. Se cuenta que algunos frailes intentaron suprimir los rituales, pero al ver que la gente los mantenía en secreto decidieron mezclarlos con el calendario católico. De esa manera, el Día de Todos los Santos y el de los fieles difuntos se unieron con las ofrendas indígenas, y lo que parecía una prohibición terminó siendo una fusión cultural única en el mundo. Los periódicos de principios del siglo XX narraban que en la Ciudad de México era común ver altares en las vecindades y que incluso se hacían concursos entre los barrios. Algunos vecinos recuerdan que los niños iban de casa en casa a pedir calaverita, y no siempre recibían dulces, sino frutas, pan o hasta monedas envueltas en papel. Hay testimonios que cuentan que esa costumbre se fue transformando con la llegada de las golosinas industriales, pero todavía hay familias que mantienen la tradición de regalar caña de azúcar o mandarinas en lugar de caramelos. En Oaxaca existe la creencia de que si no se coloca suficiente comida en el altar, los difuntos se van tristes y enojados. Una señora de Etla contó en una entrevista que una vez no puso el mezcal que a su abuelo le encantaba porque ya no tenía dinero para comprarlo. Esa misma noche soñó que él le decía con voz fuerte, «¿Y mi trago, dónde está?». Desde entonces no vuelve a faltar una botella en la ofrenda, aunque tenga que pedir fiado. Historias así muestran la fuerza con la que las familias creen en la conexión con sus seres queridos. En televisión se han transmitido reportajes de pueblos donde la gente se queda a dormir en los cementerios acompañando a sus muertos, y los corresponsales describen el ambiente como una mezcla de nostalgia y fiesta.
Hay música de mariachis, de bandas o de tríos que tocan las canciones favoritas de los difuntos, y muchas veces las lágrimas se mezclan con risas cuando alguien recuerda una anécdota graciosa del familiar. Un crítico cultural escribió en un periódico que eso es lo que hace especial a esta celebración, la capacidad de reírse frente a la muerte sin perder el respeto. Algunos turistas extranjeros han opinado que vivir un Día de Muertos en México es como entrar en un mundo que desafía la lógica. Una viajera francesa comentó que le impresionó ver cómo una niña le hablaba con naturalidad a la foto de su abuela y le contaba lo que había hecho en la escuela. Para ella fue sorprendente que la muerte no fuera un tema tabú, sino parte de la vida cotidiana. Otro viajero estadounidense compartió en redes sociales que jamás había visto tanta belleza en un panteón iluminado con velas y flores, y que esa imagen se le quedó grabada para siempre. Las leyendas también hablan de que durante estas fechas los perros choloitzcuintles acompañan a las almas en su camino. En Morelos, una familia asegura que un solo callejero llegó a su casa justo cuando pusieron el altar por primera vez después de la muerte de su hijo. El perro se quedó dormido junto a la ofrenda y cada año regresa en los mismos días, lo que ellos interpretan como una señal de que su hijo está bien acompañado en el otro mundo. En algunos barrios incluso dicen que si un solo te mira fijamente en estas fechas, es porque trae un mensaje de un ser querido. Una opinión frecuente en programas de radio es que el Día de Muertos es más que una tradición, es una forma de resistencia cultural frente a la globalización. Muchos locutores critican cómo Halloween ha ganado terreno en las ciudades, pero también reconocen que ambas celebraciones pueden convivir. Una maestra que llamó a una estación comentó que su escuela organiza tanto concursos de disfraces como talleres de ofrendas, y que los niños disfrutan las dos cosas sin perder el sentido de sus raíces. Ese tipo de testimonios muestran que la identidad mexicana es capaz de adaptarse sin olvidarse de su origen. Se dice que en Veracruz los espíritus llegan acompañados de la brisa del mar, y hay familias que afirman escuchar los golpes de las olas más fuertes justo en la madrugada de los días de muertos. Una pescadora contó que una vez, mientras acomodaba su altar en la playa, una ola arrastró hasta sus pies una botella con un mensaje escrito. El papel decía, siempre contigo, y aunque nadie supo de dónde venía, ella está convencida de que fue una señal de su padre fallecido. Relatos como este se pasan de boca en boca y fortalecen la fe en lo invisible. En pueblos del norte del país la tradición se mezcla con la música norteña y los corridos. Hay familias que contratan conjuntos para tocar en la tumba de sus difuntos y el ambiente se convierte en una especie de fiesta campirana. Los periódicos locales han reportado que incluso se organizan carreras de caballos en honor a los muertos, lo que demuestra que cada región adapta la celebración a su propio estilo. Al final, lo que une a todas es el deseo de mantener viva la memoria de quienes ya se fueron. La modernidad también ha dejado huella en esta tradición. En redes sociales abundan las fotos de altares digitales, donde la gente comparte imágenes de sus seres queridos con velas virtuales y flores animadas. Algunos opinan que esto le quita autenticidad, pero otros lo ven como una forma de mantener viva la costumbre en tiempos donde no todos pueden armar un altar físico. Incluso han surgido aplicaciones que te recuerdan qué día se celebra cada etapa del Día de Muertos y qué elementos no deben faltar. Pero entre tanta modernización, hay algo que no cambia, la sensación de que en estos días los muertos realmente regresan. Muchos mexicanos comparten en entrevistas y programas de televisión que han sentido caricias en el hombro, escuchado susurros o visto sombras familiares cerca de la ofrenda. Aunque algunos científicos intentan explicarlo como sugestión, para la mayoría son pruebas de que el lazo con los difuntos sigue vivo. Y quizás eso sea lo más importante, que el Día de Muertos no es solo tradición, sino un puente de amor que ni el tiempo ni la muerte pueden destruir. Estas son solo algunas de las muchísimas leyendas que enriquecen esta celebración. Cada familia, cada pueblo, tiene sus propias historias que contar, sus propios fantasmas y sus propios milagros. La próxima vez que veas un altar de muertos, fíjate bien en cada detalle, porque cada uno tiene un significado profundo y, muy probablemente, una leyenda fascinante detrás. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Si te gustó el video y quieres seguir explorando las tradiciones más increíbles del mundo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Déjame en los comentarios cuál es tu leyenda favorita o si conoces alguna otra. Nos vemos en el próximo video.